El Banco Nación es el lugar donde trabajo hace años. Es un banco del Estado y su destino estuvo siempre ligado a las decisiones de los que ejercieron el poder. Hace tiempo estoy pensando en su historia, en la historia del Banco de la Nación Argentina, porque esa historia también cuenta la de nuestro país. Así entiendo mejor el presente, lo que nos pasa. Es ahí donde pensar la historia cobra sentido. En 1890, un año antes de que se creara el Banco Nación, el país estaba en una profunda crisis como consecuencia de un nuevo modelo económico, el modelo agroexportador. Este modelo no tenía objetivos de desarrollo. Era simplemente una respuesta a las necesidades de las potencias industrializadas y una buena oportunidad de hacer grandes negocios para los sectores dominantes de la Argentina. La crisis de 1890 fue producto de la especulación, los negociados, el aumento de la deuda externa y el empobrecimiento de las clases medias. Un cóctel explosivo que hizo caer al gobierno de Juárez Celman y dejó a Carlos Pellegrini como presidente. Pero no solo había caído un gobierno, sino también un sistema financiero y con él sus bancos nacionales más importantes. En ese contexto, y con la idea de levantar al país promoviendo la producción y orientando el crédito hacia los pequeños industriales, el presidente Carlos Pellegrini creó el Banco de la Nación Argentina. La historia del Banco Nación está ligada a la del país, porque el banco es una herramienta para implementar las políticas económicas de los distintos gobiernos. En la época de su creación, era el modelo agroexportador el que estaba por atravesar sus mejores años. Este banco se funda en servicio exclusivo de la industria y el comercio. Y vosotros conocéis bien sus necesidades. Y estáis en aptitud de atenderlas. Si alguna recomendación pudiera haceros, sería en favor de un gremio que no ha merecido hasta hoy gran favor de los establecimientos de crédito y que es, sin embargo, digno de mayor interés. Hablo de los pequeños industriales. Hacia fines del siglo XIX, el país basaba su economía en abastecer de productos agropecuarios a los países industrializados. Para esto, se necesitaba una gran inversión en infraestructura y maquinarias que permitieran convertir los extensos campos en tierras productivas. El Banco Nación se especializó en dar créditos a ese sector, pero la mayoría estuvieron destinados a los grandes productores que garantizaban la rentabilidad, y así eran muy pocos los que se beneficiaban de esa prosperidad. A principios del siglo XX, las exportaciones hicieron crecer la economía junto a la llegada de capitales extranjeros. Buenos Aires vivió un auge comparable al de las ciudades del primer mundo. Los festejos del centenario fueron a lo grande. Inmigrantes venían a estas tierras creyendo que encontrarían oportunidades. Pero la realidad era que la mayoría de los argentinos quedaba excluida de los beneficios de este nuevo modelo. El pecado original fue el proceso de apropiación territorial. Incluso lo hemos visto en las películas de cowboys. Sobre la conquista del lejano oeste. ¿Qué es lo que veíamos? Las carretas que iban con los pobladores, echaban a los Pieles Rojas, se quedaban con la tierra. Entonces los pobladores iban formando los farmers, los productores medianos. Entonces generaron una estructura agraria donde había algunas grandes empresas y aquellas grandes extensiones territoriales, pero había una base muy distribuida de pequeños y medianos propietarios que configuraron una democracia agraria muy fuerte. Acá eso no se dio. Acá hubo tempranamente una fuerte concentración donde predominaba la estancia, la gran extensión, el peón y el arrendatario. El grueso, el núcleo del poder económico
que surge de esa enorme riqueza agraria, estuvo tempranamente muy concentrado. Por eso, en la literatura económica a veces se habla de la maldición de los recursos naturales, porque es un hecho sintomático. Países con muchos recursos naturales, que dependen esencialmente de los recursos naturales, nunca salen del atraso. En un país con tanta tierra fértil, es lógico que el Banco Nación, un banco que es de todos, se haya especializado en el crédito agrario. El problema fue la forma en que se implementó ese modelo agroexportador. Pudo haber sido un modelo inclusivo y complementario al desarrollo de la industria. Eso hubiera ayudado mucho, pero no lo fue. El campo solo no puede. Y todavía subsiste un poco la idea de que sí, que el campo solo se puede poner el país al hombro. No alcanza. Se dice que Argentina tiene recursos para alimentar 300 millones de habitantes, no se explica por qué cerca de una tercera parte o cuarta parte de su población está en los niveles de indigencia y pobreza en que está. Eso quiere decir que hay un problema de distribución de ingresos, y ese problema de distribución de ingresos no viene de hoy. Viene de un pasado bastante lejano. ¿Cuáles son los problemas que el pasado nuestro le transmite a la actualidad y al futuro? Y este es uno de los problemas. El no haber terminado de ponernos de acuerdo en la estructura productiva. Todavía subsiste ese falso conflicto campo-industria. Acá no hay campo o industria, acá tiene que haber campo e industria. Y esto todavía no está del todo claro. Hacia el primer centenario la economía argentina era próspera. Nos llamaban la sexta potencia del mundo. Pero también era próspera la desigualdad social que nos iba a marcar por muchos años. Además, la nuestra era una economía dependiente de cosas poco controlables, como los precios de las materias primas, el clima y la situación económica de países extranjeros. Cualquier cambio en alguna de estas variables podía derrumbar el modelo, porque la industria argentina no existía. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se produjo un corte abrupto de las importaciones y exportaciones. Esto trajo recesión y una crisis financiera en la cual el Banco Nación tuvo que salir al rescate de los bancos extranjeros. En lo político, por primera vez se llamó elecciones bajo la ley de sufragio secreto, universal y obligatorio, que significó la llegada de los radicales al poder. El nuevo gobierno de Hipólito Yrigoyen no hizo cambios sustanciales en el modelo económico, pero agrandó el rol del Estado y generó una mayor participación de la clase media en las decisiones. El Banco Nación estuvo en sintonía con estas políticas y aumentó los créditos a los pequeños y medianos emprendimientos. ¿Será este el plumero que me conviene? El Banco Nación por momentos contribuyó a un modelo agroexportador para pocos, por momentos ayudó a las clases medias o rescató al sistema financiero. Siguió los vaivenes de un país que no definía un proyecto que incluyera a todos y que se apoyaba en bases demasiado vulnerables a guerras y a crisis. A fines de la década del 20 se veía venir la gran crisis mundial y Argentina, con su modelo dependiente y con una deuda externa bastante grande, no iba a ser ajena a las consecuencias. Los sectores conservadores, que tan bien la habían pasado a principios de siglo, decidieron recuperar el poder y así pautar las reglas para los malos tiempos que se venían. Lo hicieron a través de un golpe de Estado de Yrigoyen, y así empezaron con eso que después se convertiría en costumbre a lo largo de nuestra historia. Con Uriburu y Justo volvieron las viejas prácticas de los negociados económicos. Como se defiende a la patria amenazada. Las medidas para favorecer los intereses de los grandes terratenientes y, por si fuera poco, los métodos represivos para callar a aquellos que tuvieron una opinión distinta. Pero el mundo pasaba por su depresión más grande, y el modelo agroexportador no podía ser el mismo de antes. Así que no les quedó otra alternativa que aceptar un pequeño proceso de industrialización que permitiera fabricar algunos de los tantos productos que ya no se podían importar. El Banco Nación ayudó como podía a sostener la actividad agrícola y a promover a las nuevas industrias. Con la creación del Banco Central en 1935, pudo concentrarse más en la función crediticia a los sectores agrícolas más desfavorecidos. Tuvo un rol protagónico que a principios de los años 40 generó la necesidad de agrandar el edificio de su casa central sobre la Plaza de Mayo. Esto no es un edificio, estos son 9 manzanas. Carpintería, tapicería, albañilería, electricidad, en fin.
Nosotros mantenemos todo el edificio, es decir, mantener este edificio equivale a mantener a 7 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Pero alrededor de 1.750 puertas y más de 10 kilómetros de pasillo. Explicarlo no sirve, hay que verlo. Este edificio tiene 99.000 metros cuadrados. Un equivalente a lo que es toda la ciudad o el pueblo de Arequito. Arequito es todo el Banco Nación, nada más. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Well, that was cool, but then I heard a rumor. Your crew was riding for the white cliffs of Dover. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We lose you to the consumer solution. Come on, it's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Girl, I want it, you got it. Your body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Para salir de la crisis del 30, en el mundo y principalmente en Estados Unidos, el Estado empezó a intervenir mucho más en la economía. En Argentina, aunque en menor medida, también se aplicaron estas políticas, sobre todo con la construcción de rutas a lo largo de todo el país. Las fábricas se instalaron en las grandes ciudades, en especial en los alrededores de Buenos Aires, y mucha gente del interior vino a la capital buscando trabajo. Esos cambios demográficos, sumados a la desigualdad que crecía y a la falta de libertad, fueron el caldo de cultivo para un cambio que se vendría en la década del 40, un cambio de verdad. Me gusta almorzar en esta plaza, porque acá pasaron muchas cosas. Estas baldosas, estos faroles, estos bancos fueron testigos de la historia. Sentado acá me imagino los hechos, los cambios, esos puntos de inflexión que nos marcaron para siempre. Y uno de esos momentos clave fue la llegada de Perón al poder. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y las potencias ganadoras, encabezadas por Estados Unidos, salieron a recuperar mercados perdidos. Se venía un aluvión de productos importados que destruirían a las pocas industrias del país. Para hacerle frente a esto, Perón tomó medidas distintas a las que se habían tomado en los últimos 70 años de modelo agroexportador. No solo decidió proteger a la industria, sino generar más industrias para fabricar todo lo que prohibiría importar, y al mismo tiempo redistribuir las riquezas y darle a las clases populares capacidad de consumo. Esto le generó un enorme apoyo popular. Estas medidas se complementaron con la estatización de empresas públicas y la nacionalización del sistema financiero, lo que hizo cambiar una vez más el rol del Banco Nación. Se crearon nuevos bancos estatales y a cada uno se le dio una función específica. La del Banco Nación fue el crédito agrario y comercial. En esa época el banco se encargó de ejecutar la ley de colonización agrícola y estimuló la formación de cooperativas agrarias. Perón llegó a la presidencia y cambió el modelo. Le dio poder a las clases trabajadoras y se lo quitó a quienes lo habían tenido por más de 70 años. Por eso no sorprende lo que vino después. Los sectores acostumbrados a hacer lo que querían voltearon su gobierno y proscribieron al peronismo. Empezaba un periodo de alternancia, de lucha de poderes y de mucha violencia. En 1955, un golpe de Estado terminó con el gobierno de Perón y empezó una época de vaivenes políticos y económicos en donde los militares tomaban el poder cada vez que algo no les gustaba. El gobierno de facto se llamó a sí mismo la Revolución Libertadora, y sus presidentes fueron primero Lonardi y después Aramburu. Fue la época en que se ingresó al FMI y empezaron las políticas económicas restrictivas, de ajustes, donde las clases trabajadoras perdían el poder adquisitivo que habían ganado. Los otros bancos se volvieron a privatizar, y el Banco Nación recuperó un rol importante otorgando créditos a los sectores no rentables para el sistema financiero privado. En mayo de 1958, asumió la presidencia el radical Arturo Frondizi, después de ganar las elecciones con el peronismo proscripto. Intentó un modelo desarrollista, algo así como la vuelta a un modelo industrial que incluyera la industria pesada. Pero no desestimó la importancia del campo
y el Banco Nación siguió siendo una herramienta importante. Las presiones del FMI para controlar el gasto, sumadas al resurgimiento del peronismo, volvieron a poner nerviosos a los militares que terminaron con el gobierno de Frondizi en 1962. Asumió José María Guido, y lo que ya era un mal momento económico terminó mucho peor. Para el banco también fue una de las peores épocas por la falta de liquidez. Guido volvió a llamar elecciones, prohibiendo el peronismo, y asumió Ilia, quien aplicó políticas de menos ajuste y más expansión. Esos años, entre 1963 y 1966, fueron un poco mejores para todos, incluyendo el Banco Nación. Pero después Ilia levantó la proscripción del peronismo y entonces hubo nuevamente un golpe de Estado. Como nosotros tuvimos una vida muy conflictiva y muy violenta, la política se fue desplazando de un extremo al otro. Y en varios periodos predominó el enfoque neoliberal, con las consecuencias que hemos vivido y de las cuales todavía no hemos salido del todo. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Me pregunto cómo puede creerse vivo, que existe para culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado, y que dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado, yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aunque me haya equivocado, aunque me hayan señalado, parado en agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya ahogado, sigo parado, aunque me haya equivocado, vivo parado, aunque me hayan señalado. En 1966 llegó Onganía al mando de la Revolución Argentina, que no tenía intenciones de ser un gobierno transitorio. Creció la violencia y empezó la llamada eficiencia de la economía, algo que iban a continuar después Martínez de Hoz y Cavallo. Lo más importante era ser eficientes. Esto significaba concentración económica y baja de costos sin medir las consecuencias. Solo con represión se podían contener las protestas sociales. El Banco Nación también vivió su propio ajuste con despidos masivos y más horas de trabajo sin aumentos de sueldo. A Onganía lo sucedió Levingston y después Lanusse, que sin poder controlar la protesta social, no tuvo más remedio que llamar a elecciones permitiendo participar al peronismo, pero sin Perón. En el año 1973, el peronismo volvió al poder de la mano de Cámpora, quien convocó elecciones y permitió el regreso de Perón luego de 18 años de exilio. Con Perón volvieron las medidas que favorecían a las clases populares, y el Banco Nación orientó su crédito hacia ellas. Pero esta situación duró muy poco. Un año después Perón murió y asumió su mujer, Isabel Perón, y ese fue el comienzo del capítulo más oscuro de nuestra historia. Ningún gobierno democrático podía terminar su mandato. Por cualquier cosa que no les gustaba, a los poderosos hacían un golpe de Estado, cada vez con más violencia, con más desigualdad. Hay cosas que ni la historia puede explicar. La represión y la desaparición de personas formaban parte de un plan económico. Con Videla presidente y Martínez de Hoz como ministro de Economía, se orquestó un saqueo para favorecer y enriquecer a la vieja oligarquía conservadora. Bajo la bandera de la eficiencia, se achicó el Estado y se vendió la patria favoreciendo la especulación financiera y destruyendo las pocas industrias nacionales que quedaban y los ingresos de los trabajadores.
El Banco Nación, una vez más, fue funcional a estos intereses, y durante esos años no se dedicó a prestar a quienes lo necesitaban, sino a hacer grandes negociados para el poder. Después de Videla, en 1981, asumió Viola, y más tarde ese mismo año, Galtieri. Vignone fue el último presidente de facto, tras el fracaso de la Guerra de Malvinas en 1982. Cada uno de ellos aportó lo suyo a un plan que dejó destruido el país en lo económico y en lo social. A medida que uno se pone a analizar más profundamente la cuestión, se da cuenta que, sin duda, hay dos mundos diferentes, un mundo para unos pocos y un mundo para una mayoría. Yo digo, aquellos que tienen la llave de la casa del mundo y aquellos que miran desde afuera la casa del mundo, ¿no es cierto? Y los que miran desde afuera son muchísimo más. 49 años, un mes y 12 días. Tenía 16 años recién cumplido. Vine de pantalones cortos, me llevaron al 5º piso, había un sastre, me tomó la medida y me hizo el traje. El banco antiguamente mandaba gente del banco para abrir sucursales. Entonces él conocía todos los bancos, sucursales, provincias. Era el cerrajero más antiguo, nació en el banco. Todas las sucursales del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, ¿cuántos años hace? Yo iba con mi valijita de herramientas y habilitaba el tesoro. Arreglaba las cerraduras de la puerta de entrada. Yo entré gracias a Agustín. Llaves, candado, armario, escritorio, puertas de acceso, todo el tiempo. Me cambié el saco, que me olvidé la llave. Hay puertas por todos lados. Somos útiles, si no, no estaríamos tantos años acá adentro. Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, y con él volvió la democracia. Y con la democracia también volvieron la alegría y la ilusión. Pero la deuda externa, las presiones del FMI, los empresarios que subían los precios y los sectores sindicales descontentos, terminaron desencadenando una hiperinflación que obligó a Alfonsín a ceder el poder antes de tiempo. El Banco Nación, como el país, también había quedado vaciado por los militares. Durante el gobierno de Alfonsín, tuvo muchas dificultades para poder cumplir sus funciones. Además, durante esos años tuvo que ayudar al Estado y destinarle la mayor parte de sus créditos. En 1989, Carlos Menem reemplazó a Raúl Alfonsín. Era la primera vez desde principios de siglo que un presidente electo le cedía el poder a otro. Menem también representaba la vuelta del peronismo, aunque sus políticas serían muy diferentes a las de Perón. Carlos Menem llegó a la presidencia en un momento crítico y aplicó un plan para detener la inflación que tuvo su efecto poco tiempo después. Pero ese plan era parte de algo más grande, que poco tenía que ver con los intereses de los argentinos. El modelo neoliberal achicó el Estado. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones. Privatizó todo lo que pudo, agrandó la deuda externa como nunca antes y favoreció a sectores especulativos que destruyeron la industria nacional. El entonces exitoso plan de convertibilidad, con su 1 a 1, le dio popularidad a la política económica de esos años. Fueron años de crecimiento, pero con mucha exclusión, desempleo y grandes negociados. El Banco Nación logró resistir a los intentos neoliberales de privatización. Dentro de estos muros se mueve la vida de un grupo de gente, varios miles en el país, en varios centenares de sucursales, recónditas, alejadas, pequeñas. El banco tiene más de 600 sucursales en todo el país y uno siente que no solamente que está sirviendo acá, sino que está en cada rincón de cada pueblo o ciudad donde se encuentra el Banco Nación. Tiene una relevancia fundamental, y esto no lo cumple ningún otro banco, en el hecho de estar presente en todo el país. Esa cobertura geográfica, esa idea de un banco que integra las distintas regiones, las distintas provincias, los pequeños pueblos, lo convierte en una de las instituciones vertebrantes de la integración nacional. Banco. La gente en el interior era el Banco Nación, era su medio de saltar a generar, digamos, el futuro de su familia. El banco era todo. Este negocio se fundó en marzo de 1980. El Banco Nación me dio todas las facilidades y yo por eso es que soy cliente desde hace más de 30 años.
Estamos en todos los puntos del país. Vos vas a encontrar la iglesia, la policía y el Banco Nación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo justamente para evitar esas colas enormes, esa saturación de las sucursales que tenemos en determinadas provincias del interior. Y a veces es, no, yo quiero ir a cobrar mi jubilación al cajero, que lo conozco. El banco desarrolla una política desde el año 2003 donde está reemplazando los edificios alquilados por propios. Y además está creando nuevas sucursales en nuevos sitios. Yo tengo una teoría de que el banco es igual en todos lados y a su vez es distinto en todos lados. Yo creo que el banco ha cumplido con creces un rol integrador en la estructura social y económica de la nación. Durante la segunda presidencia de Carlos Menem, la economía no crecía y la gente ya no perdonaba la corrupción. Entonces volvieron los radicales al poder de la mano de Fernando de la Rúa en diciembre de 1999. El gobierno radical sostuvo el modelo de ajuste del Estado y la situación económica llegó a un punto sin retorno que estalló a fines del 2001 con el corralito, que significaba la retención de los ahorros depositados en los bancos para evitar la fuga de capitales. De la Rúa tuvo que dejar el poder antes de tiempo y después de una inédita sucesión presidencial a principios del 2002, asumió Eduardo Duhalde, en medio de la mayor crisis económica de la historia argentina. Se terminó con la convertibilidad que ya tenía 10 años, y en pocos meses el dólar pasó a valer 4 pesos. Esto trajo una gran caída del poder adquisitivo de las clases medias y de todos los que estaban endeudados en dólares. También la gente perdió gran parte de sus ahorros, ya que fueron especificados de manera simétrica. El índice de pobreza llegó a niveles nunca antes alcanzados en el país. Esa fue la mayor crisis económica en la historia, y al mismo tiempo sentó las bases de un nuevo modelo económico que más tarde impulsaría un gran crecimiento. Ya en el segundo semestre del 2002, el dólar paró de subir. Los altos precios internacionales de productos agrícolas, sumados a una gran cosecha y a una política de retenciones a las exportaciones, permitieron al Estado generar ingresos y comenzar a revertir el ciclo negativo. Durante los momentos más difíciles del 2002, el Banco Nación dio créditos al sector público y ayudó a la recuperación del país. Mientras la banca privada redujo los préstamos, el Banco Nación los aumentó en casi un 19%. La crisis era tan grande que el Estado se encontraba desfinanciado y necesitado de recursos. Por eso el banco orientó sus préstamos al sector público, y estos llegaron a representar el 56,5% del total. Ya cuando la economía se estabilizó en el 2003, el sector privado volvió a ser el principal destinatario de los créditos del Banco Nación. Duhalde llamó a elecciones anticipadas y Néstor Kirchner asumió la presidencia. Con la llegada de Kirchner, se instalaron las bases de un modelo que procuraría generar cambios a largo plazo. Este modelo propuso una política cambiaria con un dólar competitivo y al mismo tiempo controlado. Se buscó promover la creación de industrias para abastecer el consumo interno, incentivar la exportación y generar empleo. Con estas medidas anticíclicas y la acumulación de reservas en el Banco Central, se logró sostener el valor de la moneda y afrontar la crisis. El 2003 se discute si hubo un cambio de modelo o no hubo un cambio de modelo, ¿no? Yo creo que hubo cambios importantes en el sentido de que se abandona o se trata de abandonar la matriz rentrística. No es más el Estado bobo, quizás nunca lo fue, sino era un Estado interesado que protegía a algunos, desprotegía a otros, y me parece que la recuperación del Estado ha sido uno de los logros económicos más importantes del 2003 para acá. Un cambio fundamental que es pensar en un país que crece a partir de su mercado interno y no a partir de salir a exportar al resto del mundo, olvidándonos de lo que pasa con la capacidad de compra de nuestros trabajadores. Todas estas medidas, ayudadas por los altos precios internacionales de las materias primas, permitieron una rápida recuperación del mercado interno. Se recuperó el empleo, bajó la pobreza, se reactivó el consumo y mejoraron los índices sociales. También se tomaron medidas reparadoras, como la reapertura de causas judiciales relacionadas con los crímenes que se habían cometido durante la última dictadura militar, la decisión de no reprimir protestas sociales de ningún tipo y la reforma de la Corte Suprema de Justicia. En el 2007 asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Ganó las elecciones prometiendo una profundización del modelo que se había instaurado desde el 2003. Se tomaron medidas tendientes a lograr una distribución del ingreso más equitativa, como la renacionalización del sistema jubilatorio, la estatización de algunas empresas de servicios públicos y la aprobación de una nueva ley que regulara el sistema audiovisual tendiente a democratizarlo.
El Banco Nación también jugó un rol importante en esta recuperación del país, con políticas que se ajustaron a las necesidades de cada sector. Financió al Estado cuando era fundamental hacerlo y después se orientó a la actividad privada. Creció su participación en el total del sistema financiero. Los depósitos pasaron de representar el 15,9% en el 2001, el 21,6% en el 2002 y el 24,4% en el 2003. En el 2004 ya habían superado el 25% y se estabilizaron en ese nivel en los años siguientes. La participación en los préstamos totales del sistema bancario también aumentó en los momentos más duros de la crisis, porque el Banco Nación la resistió mejor que la mayoría de los otros bancos y después se recuperó más rápido que los demás. El Banco Nación es el lugar en donde trabajo. Es un lugar que quiero y por eso pienso en su historia. Una historia que a veces me hizo sentir orgulloso y otras veces no tanto. Claramente no es más que lo que le sucedió a la sociedad, lo que le sucedió al banco. El banco es un instrumento fantástico para hacer políticas públicas, pero tiene que haber una vocación política por parte de un gobierno para construir un país en torno a la producción, al trabajo. No se puede a veces recuperar el tiempo perdido haciendo las cosas que no hicimos entonces. Hay que hacer las cosas que hace falta hacer ahora, en las condiciones propias del país y del tiempo. Pensar que esto es cosa de uno no es razonable. Han habido funcionarios que han cumplido muy bien su función y ha habido 16.500 empleados trabajando por este banco. Nosotros, los que nos toca hoy la conducción de distintas áreas del banco, tengamos la posibilidad de seguir haciéndolo grande como es hoy y obviamente si se puede mejor, mejor. Acá la radio, Lolo. Banco, y el banco me dio todo. No sé cómo te podría explicar. Si hay algo en particular que ustedes quieren saber, yo les cuento. Significa pasión, significa responsabilidad, significa satisfacción. Un marco de referencia. Un refugio. Más de la mitad de mi vida es que estoy acá adentro. Trabajo hace 48 años. Conozco todos los pisos, conozco todos los tableros, conozco todo. Emociono un poco. Tantos años es emocionante. Lo bueno que tiene es que puede hacer carrera. Es una vida. Yo quiero todos los bancos, pero el Banco Nación lo quiero de corazón. Cada vez que llego al banco, sí tengo la sensación de que voy a un lugar importante. Esto es un elefante que camina solo y es la fuerza que todos ponemos el día a día para que esto siga. En los momentos más difíciles de nuestra historia estuvo. Pasé momentos muy lindos. Lo sigo pasando. Me encantó mi trabajo. Lo hacía con amor. Fue mi primer empleo. Prácticamente toda mi vida laboral. Se le toma cariño sin darte cuenta. Exacto. Como quien quiere a la familia. Mi familia fue el Banco Nación. Y lo digo y me emociono. Es sinónimo de lo nuestro, que es una cosa muy importante. Estos somos nosotros, estos somos los argentinos, este es el Banco de la Nación Argentina. El banco. Para nosotros siempre es el banco. Sí, nosotros, el banco nuestro. Para nosotros es nuestro banco. El banco. El banco. Hoy estamos mejor que hace 100 años, que hace 10 años, pero igual hay muchos cambios necesarios para consolidar un modelo de país productivo, un modelo en el que participen todos, que se enriquezca de las diferencias y acepte acuerdos, que se sostenga a lo largo de los años y los distintos gobiernos. Quizás ya estemos dando los primeros pasos hacia ese modelo de país, no sé. Supongo que es algo que confirmará la historia y que pensará y analizará alguien, quizás también sentado en este banco, dentro de muchos años. El hombre de la calle atraviesa el